Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mercedes-Benz GL Clase X164. La mayoría de los coches Mercedes-Benz modernos están pintados, para ser honesto, de forma muy mediocre. Pero también hay felices excepciones, la clase SW221, el relativamente bueno GLK X204 o el paciente GLX 164 de hoy. Estos coches, incluso con 10 años de antigüedad, suelen tener muy buena pintura y daños mínimos relacionados con la edad. Las capas de pintura y barniz, espesor medio de 100 micras, pierden un poco de brillo, el plástico de los faros se desgasta, el parabrisas ya no es idealmente transparente, los parachoques se van despegando poco a poco. Pero el metal del cuerpo aguanta bien. Además, incluso en zonas con mucha humedad, por ejemplo, en un nicho debajo del parabrisas, en el maletero, debajo de los parachoques y en la parte inferior de las puertas, todo suele estar bien. Por supuesto, hay excepciones, y la mayoría de las veces se trata de automóviles que circulan por las carreteras de Moscú y San Petersburgo desde su nacimiento. Dado que la calidad del metal es bastante alta, si el problema se detecta a tiempo, se eliminan la humedad y los focos principales, la corrosión se puede detener por algún tiempo, en cualquier caso, se manifiesta solo cuando se deja el automóvil solo, dispositivos y en todos los significados. En este caso, vale la pena prestar atención a las costuras cargadas del puente del compartimiento del motor, las copas de suspensión y el nicho del parabrisas. En caso de contaminación de aguas residuales y mantenimiento deficiente en esta área, es posible que se produzcan los daños más desagradables, en cuyo caso vale la pena abandonar la compra por completo. En los vehículos todoterreno es típica una pequeña corrosión en la zona de fijación de los subchasis, detrás de las pantallas filtrantes y en los tubos de la parte inferior. Al inspeccionar, recomiendo mirar dentro de los largueros de los bajos, allí la suciedad puede causar mucho más daño. Afortunadamente, debido al uso de la suspensión neumática, el GL se lava con bastante frecuencia desde abajo, lo que tiene un buen efecto en el estado de la carrocería, especialmente en la parte trasera. Por cierto, hay que tener cuidado con el lavado. Un chorro de Karcher dirigido incorrectamente puede inundar el maletero y la unidad SAM trasera a través del sistema de ventilación subterráneo. Por supuesto, la principal culpa de las inundaciones sigue siendo la fuga de la abertura superior de la puerta trasera y la banal condensación en el maletero, pero son bien conocidos los casos de aparición de agua precisamente después del lavado y precisamente a través del sistema de ventilación. El portón trasero del GL casi siempre se acciona eléctricamente y el sistema de propulsión no está libre de errores ni está en buen estado. El agua ya mencionada en el maletero puede provocar que falle el accionamiento. Todavía se encuentran a menudo problemas puramente mecánicos, los engranajes del mecanismo se cortan, la caja de cambio se rompe. Se pueden esperar dificultades mecánicas después de 120 a 150 mil kilómetros de uso urbano y aún más a menudo en vehículos en movimiento. Como ocurre con cualquier crossover premium, conviene prestar atención al estado de las piezas de plástico externas, porque el precio de una pieza sin sentido puede resultar impactante. Algunas de las cosas pequeñas pueden ser económicas, pero la mayoría parece estar hecha de oro plástico puro con una capa de iridio. Los parachoques, revestimientos y anteras se pueden comparar en precio con reparaciones graves de la carrocería, y no hay tantas piezas no originales, en cualquier caso, tendrá que esforzarse mucho para comprarlas en Rusia. Y se dañan con bastante facilidad, en estos coches a menudo se suben a las aceras y se aparcan encima de limitadores hemisféricos. Por no hablar de la conducción todoterreno. Un pequeño desgaste en el parachoques ya es motivo para examinar cuidadosamente los elementos de fijación de las luces antiniebla, los sensores de estacionamiento, que están muy bajos, el cableado y las anteras desde abajo. La cubierta del parachoques puede jugar y las fijaciones de varios elementos se dañarán, lo que provocará dolores de cabeza al propietario durante muchos años. Todo esto es especialmente cierto para los compradores ahorrativos que compran el GL Class por menos de $1 millón,
los precios están actualizados a diciembre de 2016. Todos estos son, por regla general, automóviles descuidados que, incluso con un estado tolerable de motores y cajas de cambios, pueden sufrir 1.000.000 de averías menores. Si compra un automóvil por menos de 1.000.000, entonces esto es de esperar, porque incluso con un buen estado del motor y la transmisión automática, habrá muchos problemas menores, y los ejemplos ideales se valoran más. Es casi seguro que los faros quedarán muy rayados, aunque esto se puede solucionar con relativa facilidad puliéndolo, lo principal es no olvidarse de pegar la película después. La mecánica de los faros se desgasta progresivamente, e incluso la estanqueidad de las ópticas delanteras se va perdiendo con el tiempo. Sorprendentemente, el precio es bastante razonable, especialmente en comparación con la competencia, y es posible reemplazar el faro completo. Un parabrisas desgastado también es económico gracias al montaje americano. Te contaré un secreto, puedes pedir algunas cosas en eBay y fabricadas en Estados Unidos más baratas que en China. Las mismas piezas de plástico pueden costar no una fortuna, sino alrededor de una quinta parte. La resistencia a la corrosión del radiador del aire acondicionado deja mucho que desear. Con nuestro cóctel de carretera, después de 5 o 6 años el metal ya se vuelve quebradizo y pierde una parte importante de la superficie de refrigeración. También fluyen numerosas conexiones de largas colas. Y el compresor del aire acondicionado es muy caprichoso. Si opera persistentemente la máquina con una presión baja, pero aún no de emergencia, en el sistema, fallará. La corrosión en las conexiones del trapezoide de limpiaparabrisas aquí es la misma que en el W211 y el Audi Q7, la combinación de materiales es igualmente desafortunada. Es cierto que el automóvil es más alto, entra menos suciedad en esta área, los sellos son un poco mejores y el problema no ocurre con tanta frecuencia, pero al comprarlo vale la pena encender los limpiaparabrisas y evaluar la facilidad de movimiento. No volveré a escribir sobre los precios de las piezas de repuesto, son siempre altos. Entre otras pequeñas cosas que podrían estropear el placer de la compra, podemos recordar el diseño no tan exitoso del sistema de escape, pierde sus fijaciones y aparecen golpes y vibraciones desde abajo. No te apresures a cambiar la suspensión si hay exceso de ruido. En general, el aumento periódico del ruido y los golpes estructurales son una de las graves deficiencias de la 164 carrocería, pero aquí la mayor parte de la culpa la tiene la transmisión y la suspensión. El interior es un deleite para la vista y las manos. Al menos, si no eres demasiado exigente. En realidad, aquí no está nada mal, solo que a los compradores europeos más exigentes les gustarían materiales más ricos a este precio. Bueno, o al menos hacer coincidir los paneles Command y climático con el color interior en todas las variantes, no solo en las grises. Y también costuras, hilos, etc. más precisos. Está claro que al propietario de un Skoda Octavia medio esto ya le parece un absoluto esnobismo, pero quien compra un coche por 6 millones cuenta con una calidad exclusiva, al menos en la parte visible. Y si a Geländewagen se le perdona mucho su nombre legendario, incluidos defectos fácilmente detectables en el montaje manual del interior, entonces con el GL hubo suficientes quejas para llenar la imagen a su debido tiempo. El precio del coche resultó ser mucho más elevado que el del ML, con casi el mismo interior y equipamiento. Y la comparación con los modelos antiguos de Mercedes influyó. Ahora el interior del nuevo S-Class W222 parece excelente, pero muchos propietarios del W140 logran encontrarlo barato y argumentan su punto de vista de manera bastante decente. No se ría, pero la discrepancia entre la textura de la madera en la consola central y las puertas es motivo de serias críticas para muchos. Y la delaminación del barniz en las inserciones de las puertas y en el panel al lado. Quería decir palanca de transmisión automática, pero aquí está en la columna de dirección y en el túnel central solo hay portavasos y una caja. Para cosas pequeñas. Entonces, el barniz descascarado junto a los portavasos ya es motivo de frustración. Inserciones insuficientemente metálicas en los deflectores, movimiento inadecuado de las compuertas de dirección del flujo de aire.
Y entre las quejas más graves se encontraba incluso el rápido desgaste de las almohadillas de los pedales. Las dificultades son más o menos las mismas que en otros coches de la marca: paneles que se despegan y a veces se rompen, el cuero del volante y del asiento del conductor se desgasta rápidamente, la tela interior se ensucia mucho. Desgaste visible en el interior o la suciedad indican muy probablemente que el kilometraje del coche supera con creces los 200.000, o un coche de empresa, de esos cuyo contenido interior no está realmente cuidado. Por ejemplo, un acompañamiento en coche o un traslado a un hotel rural. También debemos hablar de un elemento importante para preservar la apariencia del interior: el filtro de aire. Aquí hay dos, y para reemplazarlos no es necesario quitar la guantera, como está escrito en el manual. Con un poco de habilidad se pueden cambiar desde debajo del capó, y se recomienda hacerlo con la misma frecuencia como sea posible, especialmente si el interior es luminoso. Pero un problema muy común después de 100 o 100 kilómetros, asociado con una falla de la válvula del evaporador principal, no es solo 50.000 por una pieza nueva, sino también al menos la mitad de esta cantidad para quitar e instalar el tablero. Si la fila de asientos trasera no recibe suficiente flujo de aire, primero verifique la integridad de los fusibles y el regulador del segundo ventilador del sistema climático. Sí, hay una segunda estufa, como en el Gaselle, solo que con aire acondicionado, y no está ubicada debajo del asiento, sino en el fondo de la consola central desarrollada. El volumen del maletero a falta de una tercera fila de asientos es impresionante. Para llegar al borde hay que subirse a él. No en vano, entre los accesorios de la marca hay una alfombra con la que podrás cubrir el parachoques o arrodillarte cómodamente sobre él durante las operaciones de carga. Algunas máquinas incluso tienen una bandeja desplegable opcional. Pero no se puede pedir un estante acústico completo, por lo que cualquier ruido proveniente de las goteras en la puerta trasera penetra fácilmente en la cabina. Con todas las filas de asientos abatidas, el piso queda absolutamente plano, sin escalones, la longitud de la cama es de más de 2 metros y la altura permite dormir más cómodamente que en una tienda de campaña. La agricultura colectiva no está de moda entre los propietarios de Mercedes-Benz, pero todavía ajustan el sistema multimedia. Y están intentando introducir elementos de diseño del GLS Class más moderno. En la mayoría de los casos, aparecen elementos que son responsables del emparejamiento con teléfonos inteligentes y tabletas modernos para mostrar video en pantallas en los reposacabezas y para obtener un sonido de alta calidad. El automóvil a menudo se considera un automóvil familiar. También se destina a pequeños accesorios, como columnas de cierre de puertas, umbrales de puertas, alfombrillas y, con menor frecuencia, al volante y los asientos, que se sustituyen por modelos AMG o más nuevos. En el aspecto eléctrico, no todo es tan sencillo como en el interior. Aunque en general hay pocas quejas sobre la mano de obra, la ubicación de la unidad SAM trasera y la disposición general del cableado hacen pensar que el automóvil fue fabricado exclusivamente para conducir por la soleada California. Ya he mencionado el agua en el compartimento trasero, puede llegar hasta aquí de muchas formas, desde la entrada directa al compartimento técnico del maletero a través de la ventilación hasta la formación de condensación o la penetración de humedad a través de la puerta trasera debido a un fallo de su mecanismo, o desgaste banal de la junta, o rotura del tubo de la arandela. Por cierto, ¿qué es un bloque SAM? El nombre es una abreviatura del alemán Signal-Auswerk Model, es decir, una unidad para la gestión inteligente de energía y la transmisión de señales. En los automóviles Mercedes-Benz hay dos, uno delante y otro detrás, y juntos garantizan el funcionamiento de casi todos los componentes electrónicos. A través de ellos se pueden encender, apagar varias unidades electrónicas de la máquina y controlar otras unidades. Si este módulo falla o simplemente funciona mal, son posibles varios problemas, desde el rápido agotamiento de la batería y el aumento de carga en el generador debido a la inclusión de sistemas innecesarios en este momento hasta el fallo de varios elementos. En el caso del GL Class X164, el SAM trasero suele sufrir las consecuencias. Todo comienza con fallas en el canal de radio del llavero,
fallas en los accionamientos de las puertas traseras, dispositivos de iluminación trasera y, posteriormente, fallas en los indicadores de nivel de combustible, limpiaparabrisas, sensores de estacionamiento y, en parte, fallas en el sistema multimedia. Si ignora las fallas y restablece la energía, los problemas progresarán. Los SAM se reparan bastante bien y, a la primera señal de problemas, basta con secarlos después de lavarlos con alcohol, eliminar óxidos y reparar defectos de soldadura y daños en los grupos de contacto. Una limpieza en seco descuidada amenaza no solo la unidad SAM, sino también el cableado interior, el arnés general y el cableado a la bomba de combustible. En el maletero, en zona de riesgo, se encuentran sensores de aparcamiento, bloqueos del diferencial trasero, una centralita para la tercera fila de asientos y la puerta trasera, así como sensores de aceleración de la carrocería. En el habitáculo, del lado del pasajero, se atacan las unidades de control del sistema multimedia y de la caja de transferencia, del lado del conductor, una unidad de confort, controles de suspensión neumática, etc. Probablemente no valga la pena recordar que es mejor mantener las ventanillas cerradas, especialmente las traseras. Una simple lluvia puede provocar pérdidas por valor de cientos de miles. Sin embargo, incluso en el interior más seco, la unidad SAM puede destruirse irrevocablemente. Por ejemplo, basta con agotar la batería principal con una batería adicional defectuosa y encenderla sin éxito. Si hay dos baterías, la segunda es responsable del suministro de energía de emergencia a la unidad de control de la transmisión automática y al SAM trasero con el sistema de acceso. Además, la batería es exactamente la misma que la de un sistema de alimentación ininterrumpida convencional de 12 voltios y 1,2 A de gel. Si la batería adicional funciona correctamente, todavía no se recomienda encenderla. Otros coches, si realmente es necesario, solo se pueden encender con el motor completamente apagado y la llave fuera del contacto. O mejor aún, no lo hagas en absoluto. Este es exactamente el caso cuando el riesgo es grande y no vale la pena. La electrónica compleja no solo teme al agua, sino también al calor del compartimento del motor. Por ejemplo, la unidad de control para motores de gasolina M273 está en riesgo. Se recomienda lavar periódicamente su cubierta acanalada y controlar la estanqueidad de la carcasa. Si se instala firmware de ajuste, el cuerpo del bloque se puede abrir con una sierra para obtener acceso a la placa, en cuyo caso los riesgos son aún mayores. La unidad de control de bujías incandescentes para motores diésel OM 642 también tiene miedo de algo. En cualquier caso, sus primeras versiones fallaban con regularidad, compruébelo al comprar. Debería haber un número de pieza A642-900-5701, los anteriores son inestables. Las velas mismas tradicionalmente se pegan, se recomienda retirarlas e instalarlas periódicamente de forma preventiva. Si comienza la situación, entonces una culata banal para 8 ya no será suficiente, necesitará equipo especial, y los servicios particularmente entusiastas pueden incluso dañar la culata quitándola con medios improvisados. En general, los sistemas de potencia de los motores están lejos de ser ideales. Además de la unidad de control de precalentamiento y las bujías en la zona de riesgo, un motor diésel dispone de inyectores, una válvula y un sensor de presión en la rampa de combustible, así como un servoaccionamiento de turbina. En los motores de gasolina fallan principalmente los sensores de temperatura y nivel de aceite, así como los ventiladores y su circuito de potencia, además falla el termostato electrónico. No se recomienda lavar el compartimiento del motor de un Karcher para ningún motor, como mínimo, puede dañar el cableado, el SAM delantero y la caja de relés y fusibles. Por lo demás, el sistema eléctrico tiene una fiabilidad bastante similar a la de Mercedes, no peor que la de otros coches de la marca. Cuanto más caro es el equipo, mayor es el número de elementos portátiles y simplemente no hay coches completamente vacíos. Por lo tanto, el número de fallos es generalmente mayor que el del MLW 164 más vacío.
En las máquinas de las primeras versiones se pueden contar con gastos periódicos a este respecto. Para las más nuevas, gastos de este tipo son poco probables, principalmente debido a causas de fuerza mayor y problemas asociados con intervenciones fallidas en el cableado. Bueno, la recomendación de no optar por opciones particularmente descuidadas y de aspecto triste, incluso al precio más atractivo, puede ser banal, pero muy relevante. Con esto concluye la información sobre los problemas del Mercedes-Benz GL Clase X164. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.